Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Es un concepto de comunicación que concebimos con el objetivo de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los hechos hechos y acontecimientos que por su importancia impactan la vida de cada uno de los ciudadanos dominicanos, enfocados siempre de una arista institucional, buscando sobre todo que las cosas se hagan como manda Dios, como dice la gente coloquialmente, pero siguiendo la rigurosidad de los procedimientos normales que conllevan la institucionalidad. Hoy pretendemos compartir con ustedes interesantes temas, recordándoles que además de por su canal 58, usted puede vernos por la señal de Facebook de ENJ Productora Sin Límites, por la señal de Facebook de Ni Más Ni Menos. Si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos, cuelga la fecha del día que le interesa ver y ahí estará sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle la campanita, puede dejar su opinión y con gusto la recibiremos. Y así usted recibirá las notificaciones cada vez que colguemos el programa. Hoy tenemos, como la semana pasada, y lo tendremos asiduamente, a Chesnel de Jesús Calcaño, quien es un experto joven, experto en derecho, tanto derecho constitucional, derecho penal, como todas las ramas del derecho. Buenas noches, Chesnel, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Ramón Arturo, y buenas noches, extender este saludo a toda la sociedad mocana, a la sociedad de la región del Cibao y al país completo, y por qué no, al mundo a través de la señal digital de TNE Canal 58 y las distintas plataformas digitales por las cuales se transmite este programa, ni más ni menos, que se ha constituido ya por muchos años en un programa integral en lo cual se establecen opiniones a los fines de clarificarle a ustedes hoy en día que hay tantos vocingleros, tantas personas sin conocimiento sobre las cosas opinando. Mucha gente, Ramón Arturo, critica países como China, donde en estos días se ha resolutado por la vía gubernamental de que usted, si usted no tiene conocimiento sobre un área en específica, usted no puede opinar. Hay gente que, bueno, eso es una limitación a lo que es la libertad de expresión, pero lo que muchos nosotros no vemos es que el Estado lo que está buscando es que cualquier persona no esté opinando sin conocimiento de causa sobre temas de derecho, sobre temas de salud pública, sobre temas de ingeniería, sobre temas que son nodales para la seguridad nacional y que pudieran una información inadecuada crear un caos, un mare magnum de opinión. Entonces, este programa eso es lo que busca. Nosotros, donde no podemos opinar, no opinamos y dejamos las cosas a los especialistas. Y dentro de nuestra humilde opinión y lo poco que hemos podido ladrar en todos estos años, pues opinamos dentro de nuestras facultades. Sí, es imprescindiblemente necesario que empecemos a entender, a comprender que no todo lo que se dice es cierto. Eso es así. La mayoría de las cosas. En días pasados, Guido, y lo hacía porque él, como está en el gobierno y la oposición, a veces se desbanda, pero no necesariamente la oposición organizada, sino gente común y corriente que no es amiga del gobierno y dice muchísimas cosas. Y señalaba Guido que el 67% de las cosas que se publicaban eran mentiras. Y él tiene ejemplos visibles de eso porque se pasaron 20 años en la oposición hablando cuantas cosas le venían ganas. Y ahora están haciendo lo mismo la mayoría de los opositores. Pero no me refiero a los opositores organizados o dirigentes de los partidos políticos, sino la gente común y corriente, que es buena para hablar pendejada, como diría un amigo mío. Miren, vamos a empezar por un tema que ha trascendido y ha llegado a límites de
entender que la Iglesia Católica y las cristianas se han unido en esta lucha en contra del dictamen del Tribunal Constitucional que pone límites al accionar de la Policía Nacional y del Ejército y de las Armadas, del Ejército y de la Armada, respecto a la homosexualidad en los cuarteles. Esta situación ha llegado a extremos de que, por ejemplo, cuando me refiero a la motivación por lo que fueron eliminados los artículos en un fallo de gran relevancia declarado inconstitucionales varios artículos de la Ley de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que tipifican y sancionaban la sodomía, como el concubinato entre personas de un mismo sexo con penas de prisión correccional. El Tribunal Constitucional consideró que el fin perseguido está fundado en una concepción discriminatoria y estigmatizante que constituye una grave intromisión sobre la dignidad de las personas y su orientación sexual. En este sentido, la Iglesia Católica, aliada en este momento, junto con las iglesias protestantes y cristianas, señalan que se despenalizan las relaciones homosexuales en el seno de la policía y de las Fuerzas Armadas, y esto ha provocado convergencia de condena entre las principales confesiones cristianas del país, católicos, protestantes y evangélicos. El nuevo obispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, se ha erigido como figura de la iglesia para protestar por esto. Pero yo quiero que veamos un video donde los senadores llaman la atención y dicen que es una barbaridad lo que ha sucedido con esta decisión del tribunal. Este preámbulo lo hacemos para que luego de que ustedes vean este video, nuestro especialista en derecho nos profundice y aclare algunas nebulosas que se han cernido sobre la información publicada, porque los periódicos nuestros lamentablemente se han convertido en muy sensacionalistas y han publicado cosas que necesariamente no se ajustan a la decisión del Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver el video. Trata de la sentencia TC 1225-25 del 18 de noviembre de este año, en la que declaró inconstitucionales los artículos 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que castigaba con hasta 2 años de cárcel a policías y militares por sostener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. La decisión fue rechazada por los legisladores. En el caso mío, yo no estoy de acuerdo en que los homosexuales sean policías y guardias. Yo tengo la costumbre americana y Donald Trump prohibió eso en Estados Unidos. Y yo creo que los homosexuales tienen que ser excluidos de la milicia. Un país que debemos de seguir implementando los valores y las cosas públicas, así yo no estoy de acuerdo. Cada quien con su vida puede hacer lo que quiera de manera privada, como siempre lo ha hecho, pero públicamente así yo no estoy de acuerdo. Otros senadores fueron más conservadores y manifestaron que respetan la decisión de la Alta Corte, aunque aseguran que analizarán la sentencia. Ustedes saben que yo obviamente creo e impulso el respeto a los valores familiares, ¿verdad? Así que esa es mi línea, obviamente. Sin embargo, les pido por favor, por prudencia, que me permitan leer bien la sentencia para poder dar una opinión mejor edificada. Yo respeto la sentencia del Constitucional, como legislador la respeto. Bueno, ya pudieron ver, los senadores están airados y en este sentido dicen que no hay razón para que esto haya sucedido. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo primero es que hay que tener bastante cuidado cuando uno está en una institución para externar opiniones. Claro. Nosotros podemos acá, sobre todo los senadores, emitir opiniones como ciudadanos normales que no estamos adscritos a ninguna institución,
Pero un legislador debe ser bastante cauto, porque cuando el legislador cuestiona una decisión de un tribunal como el Tribunal Constitucional, está cuestionando la democracia, está cuestionando la legitimidad de un tribunal, que es interesante saber que 4 de sus miembros forman parte del órgano que le toca integrar ese tribunal, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde un lugar como un legislador. Que las decisiones del Tribunal Constitucional son oponibles a todo el mundo. A todos los poderes públicos. Inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia, al presidente de la República. Incluyendo a ellos mismos, porque la única manera de cambiar un precedente es que ellos vayan a otro caso con la misma dimensión que permita que ellos puedan cuestionar el precedente anterior, y deben motivar el por qué dejar ese precedente. Entonces, mira, el Código de Justicia Militar y el Código Disciplinario de la Policía, que me dice un amigo anoche, que ciertamente en la policía eso hace años que no se utiliza como una excusa para sanción disciplinaria. Ahora, en el ámbito militar sí todavía estaba siendo utilizado. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional lo que dice es: tú no puedes desvincular de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a una persona atendiendo a su preferencia sexual. Claro. Porque la Constitución dice que todos tenemos libre ejercicio de la personalidad. Entonces, si tenemos libre ejercicio de la personalidad, se supone que la libertad sexual es parte del libre ejercicio de la personalidad. Pero eso no quiere decir que ahora vamos a ver que ahorita vamos a ver un militar, un teniente o un coronel, ya no como decía el merengue, de ver una mujer militar o una mujer policía y tú impresionarte. Si no ves un teniente o un coronel con un gancho colocado. No, eso no es lo que está diciendo la sentencia. Lo que el Constitucional dice es que ese artículo, vamos a decirlo así, choca con la Constitución, porque no puede, así como a nosotros no nos pueden sancionar por ser heterosexuales, por tener una preferencia sexual en la cual, no me gustaría utilizar la palabra normal, pero lo común de gustarle a una persona de un sexo distinto al nuestro, no me pueden sancionar así a una persona que diga que le gustan su propio sexo, sea la mujer hacia la mujer o el hombre hacia el hombre. No puede utilizarse eso como sanción para desvincularlo. Entonces, yo le decía a Ramón Arturo fuera del aire que quienes incoaron esa acción directa en inconstitucionalidad y quienes están detrás de ellos, porque no eran militares ninguno de los dos, son abogados, y me guardo la opinión con respecto a si fueren o no fueren, pero hay uno de ellos que me consta que es homosexual, porque en su Instagram aparece la bandera LGTB y todo el homosexual lo coloca ahí para identificarse. Entonces, esos grupos están utilizando esta decisión para cambiar el ámbito y repercutir e ir creando la idea de que nosotros tenemos que aceptar el matrimonio legal entre personas del mismo sexo. Pero eso no es lo que dice la decisión. No. Eso no es lo que dice. Y yo debo decir, estoy de acuerdo con la decisión. Bueno, si nos vamos a una interpretación de lo que debe hacer el Tribunal Constitucional, la decisión estuvo correcta. Seamos conservadores o seamos liberales, la decisión es correcta en derecho. Estoy de acuerdo con eso. Desde el punto de vista de que lo que busca el Tribunal Constitucional con eso es eliminar la discriminación. Todos tenemos el mismo derecho, independientemente de su preferencia sexual, política, religiosa o de cualquier índole. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que vaya más allá de lo que dice la propia decisión. O sea, no pasar de ahí. Eso que señala Chesner es una realidad, que hay sectores que ven eso como el primer paso para que se permita la relación consensuada y se legalice esta situación, como lo es en Estados Unidos, que se permite el matrimonio entre iguales. Necesariamente eso no es lo que dice la decisión. Ahora, la decisión
clama porque haya igualdad en el trato a los seres humanos, porque los homosexuales no son de Ganímedes, ni de Marte, ni de la Luna, son seres humanos con iguales derechos, con una preferencia sexual diferente. No, y que debemos decir que no es que ahora en la Fuerza Armada, vuelvo y digo, nosotros vamos a pasar por el cuartel, por allá por la Fortaleza 2 de Mayo, y vamos a encontrar 2 militares besando. No, señores, las instituciones. Es más, usted está en una institución pública y usted en una institución pública es heterosexual y no es verdad que usted está besuqueándose con su compañero. Eso no es así. Lo que se quiere prever es que no se sancione, señores, y voy a utilizar quizá un epíteto de calificativo, que no hay una decisión diciendo, mire, usted es un sodomita o un homosexual, nosotros lo vamos a desvincular de la Fuerza Armada. Pero debo decir, como me decía un amigo anoche, es que el que rompa con el código ético de las Fuerzas Armadas va a ser desvinculado. No por ser homosexual, sino por romper el comportamiento que se le debe exigir a un militar y un policía. Es decir, un militar y un policía puede tener su preferencia sexual que tenga, pero debe mantener un comportamiento ante la sociedad. Claro. Y debe respetar eso. Y todo lo que rompa con eso, inmediatamente va a conllevar a una sanción. Pero que su sanción ya no va a decir de manera expresa que es por homosexual, que antes podía así hacerlo y colocarlo como sanción administrativa en contra de ese miembro de esas instituciones. Exacto. Bueno, aclarado esto, en definitiva, sobre todo nuestra posición al respecto, debemos pasar a un tema un tanto espinoso, si se quiere. La cárcel de la Victoria, las Parras, cuántas barbaridades. Wow. Este tema fue lo que hizo que Jean Alain Rodríguez fuera sometido a la justicia. La Dirección General de Prisiones inicia el traslado de los privados de libertad de la Victoria a Las Parras, de la Victoria a Las Parras. Allí hay una foto que data de la Victoria, que está un poco lejos, porque todavía no se ha concluido. 6 años después, y miles de millones de pesos perdidos, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales inició el miércoles pasado, o sea ayer, el traslado de los internos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra. El titular, Roberto Salcedo Sánchez, estuvo supervisando la aplicación de los protocolos y la logística del proceso para reducir el hacinamiento y abrir una nueva etapa de mejoras profundas en el tratamiento de los privados de libertad. Concluida la primera etapa de Las Parras, se podrán alojar 2.400 internos. En esta semana, oye esta caballadita, en esta semana el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, MIVET, abrió un proceso de excepción por urgencia por un valor de 2.016 millones de pesos para contratar la terminación de Las Parras, que va por un monto ya, aparte de estos 2.000 y pico, de 8.300 millones invertidos. Wow. ¿Qué te parece, Cholito? Mira, como tú muy bien lo nombras, es un caso muy espinoso. Es un caso muy espinoso porque mucha gente no se recordará de todo lo que pasó aquí con ese caso. La cárcel de Las Parras, fue un proyecto impulsado por el ex procurador Jean Alain Rodríguez y que fue criticado por quien hoy dirige la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que va a ser, seguro, el viceministro encargado del régimen penitenciario ante el ministro de Justicia, que es el señor Roberto Santana, que fue rector de la UAS, de la universidad, rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que fue preso en los tiempos de Balaguer y que ha sido asesor de muchos países en materia penitenciaria. Pero nosotros recordamos, señores, que la compañía
que construyó la gran parte, que se le dio lo que es el movimiento de tierra de ese lugar, era la compañía que pertenecía o que está escrita al hijo Más Construcciones, al hijo de Lisandro Macarrulla. Y que don Lisandro Macarrulla dijo, todo el mundo sabe que eso es mío. Que yo soy el dueño. Al inicio de esta procuraduría, todos recordamos que la procuradora Miriam Germán, con su firma, firmó una adenda del contrato de eso. Si mal no recuerdo, no puedo afirmarlo así, pero era casi de 1.000 millones de pesos. 1.500 millones. Una adenda con una su adenda firma, de que después se millones. dijo que ella se le había engañado, y eso se quedó así, eso se publicó, yo no sé si tú te acuerdas, Claro. que ella se le había engañado para que ella firmara eso. Ese centro penitenciario, Miriam quedó mucho a deber en su ejercicio por Dios, como procuradora. ese centro penitenciario estaba presto a iniciar. Y como inicia la persecución en contra de Jean Alain, la Procuraduría prohibió que se siguiera construyendo, porque eso era el cuerpo del delito. Qué barbaridad. Ahí se dañaron las cámaras, el sistema de control de puertas, se dañaron las ambulancias, computadoras, camas, baños. Todo eso se dañó. Y se pasó esa obra ahora al Ministerio de Vivienda y Edificaciones por una modificación legal que se hizo. Y ese ministerio, señores, ha invertido más del doble del costo por el cual se licitó en principio esa obra. Sí. Y todavía no está completa. No, le falta, o ayer sometieron una licitación por 2.000 millones de pesos para terminar. Hoy en la mañana hablaba el periodista del Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, y decía, la venganza que ha costado más cara y lo peor que le ha costado al Estado Dominicano. Más de 3.000 millones de pesos. Más de 3.500 millones de pesos para simplemente enterrar a Jean Alain Rodríguez, que yo debo decir, señores, que se manejó mal con el tema de la entrevista de Miriam, y lo decíamos en la entrega anterior, porque no es que estamos diciendo... Por eso que él está preso. Es por eso. Está sometido. Es por eso. Al igual como se manejaron mal con el tema de Pilar Jiménez. Se manejó mal. Pero no fue admisible que para apresar y procesar a un hombre, se gastara y se botara tanto dinero del Estado Dominicano. Recordamos, Ramón Arturo, que Roberto Santana, en la administración de Miriam, salió de Procuraduría y tú recuerdas lo que denunció, que habían sectores internos con intereses en la administración de los CCR que lo chismearon con Miriam Germán para que lo sacaran. Eso dijo él. Y él se fue. Cuando a Miriam le preguntaron, Miriam reaccionó molesta y hasta le dijo al periodista que eso no era así y siguió. Yo me pregunto, hay un libro que es del asalto al cuartel Moncada, creo que del 1959, se da ese hecho, 1958, ¿no? Que cuando Fidel Castro Ruz, con un grupo de jóvenes, asaltan el cuartel Moncada y en una sala de un hospital de Cuba le hacen un juicio y él se autodefiende en su discurso. Él se defiende diciendo, la historia me absolverá. Y yo me pregunto, ¿condonará la historia a aquellos que en búsqueda de una supuesta lucha contra la corrupción han gastado más o han dejado de que el Estado deje de percibir más que aquello que se persiguió? Exactamente. Ahí está el caso, Ramón Arturo, de el contrato que tuvo la Cámara de Cuentas de Hugo Álvarez Pérez a favor de Yotin Curi y otros abogados, que hay uno de esos abogados que hoy es miembro de la Cámara de Cuentas, sí, que demandó a la Cámara de Cuentas, y que, Franco, apellido Franco, ¿y qué pasó, señores? Contrataron una abogada, que es la misma abogada de la acción directa que estaban hablando ahorita, para que ella se declarara lesivo el contrato y fuera ante el Tribunal Superior Administrativo.
y estoy especulando con respecto al monto, pero recuerdo que era un contrato de más de 2 millones de pesos. Señores, y la sanción del contrato por rescindir el contrato era más que lo que había que pagarle a los abogados. Es decir, a la Cámara de Cuentas le convenía más pagarle los honorarios a los abogados que cancelar el contrato, porque la cláusula de nulidad de contrato era más que pagar. Imagínense, poniendo un número, que yo rescindiendo el contrato tenía que pagar 10 millones, pero lo que yo tenía que pagar de honorario en 800,000 pesos. Señores, se pedía ese dinero. Se pagaron 2.400.000 y realmente para la defensa y lo otro era como de 2 millones de pesos. Estamos, o sea, 400,000 más el tiempo que se pierde. Estamos, Arturo, se pidió el caso. Sí. Cámara de Cuentas ahí tiene una sentencia en contra que de su presupuesto tiene que pagar eso, pero a esa abogada le pagaron ese dinero. Entonces, tenemos nosotros que ser racional. Tenemos que ser racional, que en la persecución, y no criticamos a esa abogada, ojalá que no lo pagaran a nosotros. Sí. Lo que digo es que cuando tú te enfrentas a una institución, tú tienes que decir, no, pero espérate, jurídico, es mejor darle el 800 a su abogado. Sí, sí, la conveniencia. Es mejor darle 800 y no perder más de 2 millones de pesos pagándole a la abogada y los gastos de ese proceso. Sí. Y la sentencia ahora. Sí, nosotros tenemos que irnos a una pausa comercial. En breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, volviendo al caso de Jafé Gutiérrez y su esposa, hermosísima y bellísima mujer, sucede que Dani Alcántara, que fue empleado de Telemicro, jefe de noticias de Telemicro, y que tiene una pugna por el canal Digital 3 con Gómez Díaz, hizo una referencia en el programa Hoy Mismo y relató la historia que todos conocían de la relación del príncipe con la damisela y lo que provocó que se invirtieran dinero y se sacaran todas las perversidades del mundo para que le dieran 30 años de prisión a una persona que no había hecho nada. Pues esto le provocó a Dani que le enviaran una notificación para que se retractara de todo lo que dijo. A Dani, a Luisín y a Oscar. A todo el equipo que estaba ahí en Hoy Mismo. Entonces, esto parece que pica y se extiende. Mira, yo quiero, al margen, como dijimos en la vista anterior de este programa, de la semana pasada, donde yo estuve, nosotros dejando de lado la chismografía que hay, porque hay un tema chismográfico que hace que la gente se pierda en el tema de Sara Pepén, que era esposa de Gómez Díaz, que era un señor ya mayor para la edad de ella, una mujer súper hermosa. Y tenemos que decirlo reiterado porque, ¿verdad?, que una mujer muy bella. A mí lo que me preocupa es lo que denuncia Daniel Alcántara, Ramón Arturo. Daniel Alcántara habla, señores, de que se utilizó el aparato judicial desde el Ministerio Público hasta los jueces para condenar 2 veces a ese joven con pruebas fabricadas. Pero además, Daniel Alcántara, que es por eso más que a él lo intiman, él acusa a los abogados de Juan Ramón Gómez Díaz de que andan con un bulto lleno de dinero y con una sentencia prehecha para una de las salas del Tribunal Superior Administrativo, donde se está conociendo una acción constitucional de amparo, dice Daniel Alcántara, que busca suspender la operación que hace de media, que pertenece a Daniel Alcántara, que de alguna manera es consignataria o alquila a una empresa que se llama Franasil la frecuencia del canal 3 digital. ¿Qué dice Juan Ramón Gómez Díaz? Que a él en los años 90 le fue cedida esa frecuencia, pero que nunca la ha utilizado. Sí, no se sabía hasta el día de hoy, pero Daniel Alcántara tiene un acto favorable del Consejo de Indotel asignándole la frecuencia. Entonces, él decir eso y que del Poder Judicial
nadie se inmute, Se da por nadie diga por nada, aludido, sí. nadie diga que eso se está investigando a ver si es cierto, sino que los abogados lo intiman para que él recoja eso. Y otra cosa que Daniel Alcántara dice, él dice que hay un abogado que está fuera de esa intimación, que lo amenazó a él, lo dice Daniel Alcántara, no digo yo, Daniel Alcántara, de que a él iba a pasar peor que a Afet. Así mismo. Eso Señores, no, a ti te va a pasar peor que a Afet. Ramón Arturo, y que en un país como esta, una república bananera, como dice este uruguayo periodista que escribe Las Venas Abiertas de América Latina, un libro que nosotros, por lo menos yo, que soy un poco más joven que Ramón Arturo, lo conocí con Hugo Chávez Frías cuando lo sacó y dijo, aquí está la sangre que fue sacada de las venas de nosotros, de los indígenas y taínos latinoamericanos y del Cono Sur, que nos indica como una república bananera y habla de la Fruit Company de Cuba y también de República Dominicana. Que nosotros en este país se diga así en televisión abierta que hay una trama para apresar a un periodista y que un abogado se sienta, Ramón Arturo, en la legitimidad de decir que él tiene el aparato judicial para él meter preso a un inocente. Pero no solamente a un inocente, porque en el caso de Jafé no era una figura tan notoria, a Dani Alcántara, que ya es una figura preponderante en la República Dominicana, porque es director de medios, propietario de medios, y un hombre que se sabe manejar con el poder, tanto con el pasado como con el actual. Mira, yo te digo como ciudadano que me da mucha preocupación. Y yo escribí un artículo esta semana que hablaba de eso. Y yo en ese artículo decía que lo peor de todo esto, que son un caso aislado, Ramón Arturo, y que el sistema de veeduría del Poder Judicial lamentablemente ha fallado en esta presidencia de Luis Henry Molina. Ha fallado. Sí, señor. Ha fallado. El sistema de veeduría del Poder Judicial ha fallado. Y no es un caso aislado eso. Ese no es un caso aislado. Eso está pasando en muchos lugares del país, donde se utiliza el sistema judicial, porque lamentablemente lo único que está metido en la mentalidad de las personas hoy en día es ganar dinero como sea. A como dé lugar. Independientemente que se le aceren derechos y que tú te olvides de para qué a ti te contrataron. Ramón Arturo, a propósito de eso, qué vergonzoso lo sucedido esta semana en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que tiene eso que llevar o conllevar a que ese tema sea replanteado. Ahí se presentó un caballero, ex juez, dice él, los medios reseñan que él fue del Tribunal Superior Electoral. Es un error, no es así. No. Él fue juez de la Corte Penal de San Cristóbal, según dicen los medios. Yo busco un video de ese señor Ramón Arturo. Y tú sabes que esa declaración que él dio ahí no es aislada. Él hace 3 años en un programa, él dijo lo mismo. Y te digo algo, yo estoy de acuerdo con él. En cuanto al fondo, es cierto lo que él dice. Ahora, en cuanto a la forma, no estuvo correcto como lo planteó. Claro. ¿Por qué digo que en cuanto al fondo tiene razón? Señores, ahí hay varias personas que no están en las condiciones de evaluar. Que no son aptos para evaluar. Eso es a verdad. quienes van ahí. El juez Alarcón lo dijo, que la manera como los consejeros veían el acto de evaluación a los postulantes no era la correcta. Ahora, a este señor le faltó el respeto al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y al presidente de la República. Sí. Y eso no lo podemos relajar, Ramón Arturo. Y el presidente fue muy condescendiente con él, porque muy decentemente le llamó la atención en par de ocasiones, porque no había forma de que parara. Y le dijo ineptos. Claro, en su cara. Ineptos ahí. En su cara. Usted sabe lo que es usted presentarse a ese y decir que ustedes no tienen calidad para elegir a los miembros
de esos Con altos todo tribunales. respeto, como me dice el señor, Una que lo barbaridad. conozco personal, yo creo que hay que evaluar las condiciones mentales No, de quienes van ahí. psíquicamente, psicológicamente, él no está bien. Y no te puede digo estar algo, bien. Ramón Arturo, aunque mucha gente quisiera no esté de acuerdo con lo que voy a plantear, yo creo que debemos dejar ese chiste. Debemos dejar ese chiste de esas pistas públicas. Sí. Yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura debería recibir expedientes, que haya una preselección, una verificación, y luego, si entendiese el Consejo, citar a quien ellos entiendan evaluar. Porque al final, Pero Ramón aparte de Arturo, eso, Chenner, todos sabemos está que preseleccionado. esas ¿no? 7 u 8 miembros que van a ser escogidos tanto para el Tribunal Superior Electoral como para la Suprema Corte de Justicia están preseleccionados ya. Mira, se dice que el Tribunal Superior Electoral se va a quedar completo junto con los Sí. suplentes. Se dice eso. Sí. Porque lo han hecho bien también. Y lo bueno no se cambia, ¿eh? Sí. Pero Y se no- dice que de Santiago hay una profesora que está casi seguro que va para allá. Y es lógico, la vicepresidenta es... ¿De la dónde? Camaima. Y se dice que hay una juez del Constitucional que fue diplomática, embajadora ante la Santa Sede, que viene de la misma Pucamaima, que es abogada que es madre de un abogado muy connotado, que se evaluó, y ella donde quiera que se evalúa, ella no va a tirarse a los dados. Que es muy posible que ella salga seleccionada. Hay una juez de La Vega, de una corte de La Vega, que tiene mucha posibilidad, está en el carril de adentro. Pero recordemos que ahora son solo, creo que 4 espacios. 4. Para la Suprema. Para el TCE son 8 espacios, 4 titulares y 4 suplentes. Entonces yo creo, Ramón Arturo, que debemos dejar eso, porque es un chiste de mal gusto llamarte a ti, que tú vayas y te hagan preguntas y que ya ellos sepan a quién va a colocar. Y todos sabemos que es una decisión política y que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político. No hay dudas. Mira, en la República Dominicana hemos tomado decisiones que se corresponden con la situación general que estamos viviendo. Es una sociedad que está avanzando, está creciendo desde el punto de vista económico, social, y políticamente pensamos a veces que nos vamos quedando atrás, que nuestros políticos no actúan en consonancia con lo que debe ser para la existencia misma de un verdadero Estado social y democrático de derecho, como lo consigna la Constitución de la República. Y en ese tenor debiéramos comportarnos. No podemos esperar. Mira, se le criticó mucho a Leonel Fernández, que hizo su Suprema Corte de Justicia, sobre todo algunas cabezas. Se le criticó a Danilo Medina cuando Hipólito Mejía era gobierno, no estaba el Consejo Nacional de la Magistratura, que viene a raíz de la Constitución de 2006, creo que fue. En ese sentido, a Luis Abinader le podemos pedir que no haga lo propio que hicieron Luis Abinader y Danilo Medina. Yo lo que entiendo que se debe ser un poco más prudente desde el punto de vista de no sacar un dirigente político y meterlo. Y si se pudiera sacar, porque por ejemplo, y es una experiencia que debemos todos poner, don Milton Ray Guevara, fue dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, fue senador por la provincia de Samaná, por el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y qué tenemos para regatearle a don Milton Ray Guevara? Al contrario, yo pienso que debió seguir ahí, porque esa es otra cosa que nosotros debemos quitar esa limitación de 75 años. Ya todavía una persona de 75 años en esta época está muy lúcido. Por ahí está Subero Isa, Jorge Subero Isa, que tiene más de 80 años y está campante. Entonces postulamos a la presidencia de la República a personas con 80 años y no puede haber un juez, porque se supone que la sabiduría se adquiere mucho más con el tiempo. Y es algo que nosotros debiéramos ponderar. No, y que hay un tema, Ramón Arturo, también, que nosotros, y que yo le he hablado, de aquí lo hemos hablado tú y yo, que nosotros no lo hemos pensado bien. La carga que se le hace a la nómina del Poder Judicial
y la nómina del tribunal, bueno, más del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Superior Electoral, como las personas van cada 4 años, es como un poquito más rápido, casi la persona es difícil que llegue a pensionarse ahí. Pero en el Tribunal Constitucional, después de 9 años, tienen derecho a pensión. Claro. Y un solo periodo en la Suprema Corte de Justicia, después de, bueno, en este caso constitucional dura hasta 12, pero como máximo. Pero en el caso de la Suprema está 7, ¿no? Sí. Ya un solo periodo tú tienes derecho a pensión. No, entonces, ¿y qué pensión de 350 entonces, 400 mil ¿cómo pesos? nosotros, por ejemplo, hay un juez en el Constitucional, que es Amaury, creo que Torres, Amaury tenía creo que cumplidos reciente 40 años. Si él dura los 12 años, vamos a decir que dure 9, no sé por cuánto fue cogido Amaury, porque lo máximo son 9. La primera vez que se cogió 12 años es para hacer concurrir a todos, se cogieron de diferentes periodos, es de 9 años. Señores, él va a salir a los 49 años. Imagínate tú. Y a los 49 años va a quedar pensionado con una pensión jugosa. De lujo. Entonces tenemos que repensar. Bueno, Chesney, sí, hay que repensar muchas cosas. Te esperamos pronto por aquí. Si a Dios ustedes, quiere. gracias. Les invitamos para que se mantengan ahí con Dalia Sin Rodeos. Y mañana nos vemos aquí a la misma hora de siempre, 7 de la noche. Ni más ni menos. Pasen buenas noches.